Estimados amigos, continuando con el tema de análisis de la Ley General de Sociedades, nos toca ahora el tema correspondiente al domicilio de las sociedades. Ustedes saben que uno de los temas relevantes para la constitución de una sociedad es el tema del domicilio de la sociedad. El domicilio de la sociedad es el lugar señalado en el estatuto donde desarrolla alguna de sus actividades principales o donde instala su administración la sociedad. En caso de discordancia entre el domicilio de la sociedad que aparece en el registro y el que efectivamente ha fijado, se puede considerar cualquiera de ellos. La sociedad constituida en el Perú tiene su domicilio en territorio peruano, salvo cuando su objeto social se desarrolla en el extranjero y fije su domicilio fuera del país. Respecto al domicilio, ¿qué es lo relevante? Lo relevante es lo siguiente: cuando tú constituyes una sociedad, lo tienes que inscribir en el registro público de la provincia donde está ubicado el domicilio de la sociedad. Por ejemplo, si Moyobamba es el domicilio de la sociedad, inscribirás en el registro público de Moyobamba. Si Rioja es el domicilio de la sociedad como provincia, tú tienes que inscribir en el registro público de Moyobamba porque esa es la competencia del registro público de Moyobamba. Si tu domicilio está ubicado en Tarapoto, o en Lamas, o en Picota, o en El Dorado, tienes que inscribirlo en Tarapoto. Si tu domicilio está ubicado en Tocache, en Juanjuy, o sea, en Mariscal Cáceres, en Bellavista o en Zaposoa, tú tienes que inscribirlo en el registro público de Juanjuy. Eso es lo trascendental cuando voy a constituir una sociedad respecto al domicilio de la sociedad. ¿Cuándo es importante? Cuando voy a cambiar, cuando voy a constituir una sociedad o cuando voy a cambiarle del domicilio de la sociedad. Cuando voy a cambiar el domicilio de una sociedad es trascendental que yo sepa en qué registro público voy a inscribir. Y voy a inscribir en el registro público donde corresponde el nuevo domicilio de la sociedad. Eso quiere decir entonces que yo tengo que inscribirlo cuando constituye mi sociedad en el domicilio correspondiente al domicilio que yo fijé en el estatuto, o sea, en el registro público correspondiente del domicilio que yo fijé en el estatuto. Cuando voy a hacer un cambio de domicilio, cuando voy a realizar un cambio de domicilio de la sociedad, entonces inscribiré el cambio de domicilio tanto en el domicilio de la principal y en el domicilio a donde voy a trasladar la constitución de la sociedad. Si yo tengo constituido en Moyobamba y está inscrito en Moyobamba y el domicilio es Moyobamba y luego voy a cambiar para Lima el domicilio, inscribiré mi cambio de domicilio tanto en Moyobamba y luego lo inscribiré en Lima. Y de esa manera la sociedad habría cambiado de domicilio. Es decir, lo trascendental en el domicilio de una sociedad es que cuando constituyes lo inscribas en el lugar donde está tu domicilio, en el registro público de tu domicilio. Cuando vas a cambiar tu domicilio, lo inscribas tanto en el registro público del domicilio, ¿no?, de la sociedad donde se constituyó y además en el lugar a donde estás cambiando. El registro público tiene competencia total respecto del domicilio de la sociedad. ¿Qué significa además el tema del domicilio? El tema del domicilio quiere decir además la sociedad tiene el derecho de abrir sucursales en cualquier parte del país y en cualquier parte del extranjero. La sociedad tiene el derecho de abrir oficinas en cualquier parte del Perú y en cualquier parte del extranjero. Cuando la sociedad abre una oficina en cualquier parte del Perú, no necesita inscribir la oficina en el registro público correspondiente. Solamente necesita tomar el acuerdo y abrir la oficina correspondiente en otro lugar. En cambio, cuando la sociedad quiere abrir una sucursal, por ejemplo, una sociedad de Moyobamba quiere abrir una sucursal en la ciudad de Tarapoto, tendrá que inscribir la sucursal además en la ciudad de Tarapoto, en el registro público de Tarapoto. Para eso sirve el tema del domicilio de una sociedad. ¿Para qué? Para constituirlo, para hacer cambio de domicilio, para establecer sucursales y para abrir nuevas oficinas. Por eso es que la norma señala, salvo estipulación expresa en contrario, el pacto social o del estatuto, la sociedad constituida en el Perú, cualquiera fuera su lugar de su domicilio, puede establecer sucursales u oficinas en otros lugares del país o en el extranjero. La sociedad constituida y con domicilio en el extranjero que desarrolla habitualmente actividades en el Perú puede establecer sucursal u oficinas en el país y fijar su domicilio en el territorio peruano para los actos que practique en el país. De no hacerlo, se presume domiciliado en la ciudad de Lima. Las sociedades constituidas fuera del país, es decir, en otro país que no sea Perú, cuando van a abrir oficinas en el país, se entiende que están domiciliados en Lima, salvo que ellos mismos señalen dónde van a estar domiciliados. Eso es un tema respecto del domicilio de la sociedad, mi estimado amigo. Pero un tema trascendental, vital para una sociedad, para la existencia, para la constitución, para la vida de la sociedad, para el aumento del capital, para la disminución del capital, para la creación de nuevas acciones, para la compra-venta de acciones o participaciones,
es un tema referido al aporte. El artículo 22 de la Ley General de Sociedades refiere lo siguiente respecto del aporte. Cada socio está obligado frente a la sociedad por lo que se haya comprometido a aportar al capital. Contra el socio moroso, la sociedad puede exigir el cumplimiento de la obligación mediante el proceso ejecutivo o excluir a dicho socio por el proceso sumarísimo. Es decir, cada vez que tú constituyes una sociedad o aumentas tu capital, lo que has hecho es comprometerte con aportar al capital una determinada suma de dinero o determinados bienes para la constitución. Por ello es que, estimado amigo, cuando tú constituyes una sociedad y suscribes acciones, estás obligados a pagar las acciones. Claro, la ley no ha establecido que se pague todas las acciones en el momento en que se constituye la sociedad, porque puedes pagarlo luego. Y es un plazo que tú te has establecido al constituir la sociedad o al aumentar el capital, y es el plazo que tú te has obligado y por lo tanto tienes que cumplirlo. Por ello es cuando hay incumplimiento en el aporte a favor de la sociedad del socio moroso, existen dos posibilidades por parte de la sociedad. Uno es que obliguen al socio a pagar a través de un proceso ejecutivo, o lo otro es excluirlo al socio a través de un proceso sumarísimo. Es decir, cuando tú vayas a formar parte de una sociedad, tienes obligación de pagar el aporte respecto del cual tú te comprometiste a aportar a la consecución de los fines de la sociedad. Y si no lo haces, la sociedad queda expedita su derecho para obligarte a que pagues a través de un proceso ejecutivo o excluirte a ti, socio, a través de un proceso sumarísimo. Por ello ya entiendes que si te aportaste, estás obligado, simplemente tienes que pagarlo. Caso contrario, te pueden excluir de la sociedad. Que cuando uno te visa a favor de la sociedad, uno lo que hace es aportar en propiedad los bienes a favor de la sociedad. Esto quiere decir que cuando tú, por ejemplo, tienes una casa, aportas a una sociedad, la casa deja de ser tuya y pasa a ser a favor de la sociedad. A partir de ese momento tú ya no eres dueño de la sociedad, de la casa. A partir de ese momento el dueño de la casa es la sociedad. Eso quiere decir entonces que lo que tú tienes que entender es que una vez que hayas aportado un bien a favor de la sociedad, ese bien dejó de ser tuyo para pasar a ser a favor de la sociedad. Ahora, los aportes se pueden dar de diferente manera. Tú puedes aportar dinero, puedes aportar títulos de crédito, puedes aportar bienes inmuebles. Los bienes inmuebles pueden estar inscritos como no inscritos. Puedes aportar bienes muebles. Los bienes muebles pueden estar inscritos como no inscritos. Y cada uno de ellos tiene su particular forma de aporte a la sociedad. Por ejemplo, el aporte dinerario de la sociedad se refiere a lo siguiente. Los aportes en dinero se desembolsan en la oportunidad y condiciones estipulados en el pacto social. El aporte que figura pagado al constituirse la sociedad o al aumentarse el capital debe estar depositado a nombre de la sociedad en una empresa bancaria o financiera del Sistema Financiero Nacional al momento de otorgarse la escritura pública correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vas a constituir una sociedad, antes de otorgarse la escritura pública, tú tienes que ir y hacer depósito en dinero en un banco, en una entidad financiera o de crédito a favor de la sociedad de información. Y ese voucher es el que le llevas al notario público para que inserte en la escritura pública de constitución de la sociedad. Eso es en aporte en dinero. Ello quiere decir entonces que en dinero tienes que aportar antes de la escritura pública. Hay gastos necesarios que se hacen, obviamente, ¿no? Y que es posible, después de hecho el depósito, retirar un poco este dinero del capital para pagar, por ejemplo, por la inscripción, por la escritura pública o por los profesionales y los servicios que te han brindado al momento de realizar todo el proceso de constitución de tu sociedad. ¿Cuándo se tiene establecido los aportes o la entrega de los aportes en bienes no dinerarios? La ley señala que la entrega de bienes inmuebles aportados a la sociedad se reputa efectuada al otorgamiento de la escritura pública en la que conste el aporte. La entrega de bienes muebles aportados a la sociedad debe quedar completado a más tardar al aportarse la escritura pública de constitución o aumento del capital según sea el caso. ¿Qué quiere decir esto, estimado amigo? Que la entrega de los bienes inmuebles aportados a la sociedad se reputa efectuada al momento de otorgarse la escritura pública en el que conste el aporte. Si, por ejemplo, el bien inmueble está inscrito en el registro público, es suficiente que al otorgarse la escritura pública de constitución de la sociedad, señales que está soportando el inmueble a favor de la sociedad y que corre inscrito en la partida registral correspondiente en el registro público correspondiente. Por lo tanto, a partir de ese momento, habrás aportado a la sociedad el bien. La entrega de los bienes muebles, sin embargo, aportados a la sociedad, queda completada a más tardar al otorgamiento de la escritura pública. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vas a aportar bienes muebles, por ejemplo, laptops, equipos de sonido o cualquier otro bien, ¿no? Computadoras, muebles correspondientes, tú lo que tienes que hacer es otorgar una declaración jurada de aporte no dinerario, lo valorizas, lo individualizas y por lo tanto lo entregas a la sociedad, tú como socio.
y es el gerente quien recibe. ¿Qué además puedes aportar? Puedes aportar bienes no dinerarios, derechos de crédito, por ejemplo, títulos, valores. Puedes aportar a la constitución de una sociedad. Es más, si tu sociedad es de persona, es decir, si tienes una sociedad de profesionales, una sociedad civil, por ejemplo, tú puedes aportar inteligencia, puedes aportar servicios. Pero ¿cómo se hace la evaluación de los aportes no dinerarios? En la escritura pública donde conste el aporte de bienes o de derechos de crédito, debe efectuarse un informe de valorización en el que se describe los bienes o derechos objeto de aporte, los criterios empleados para su evaluación y su respectivo valor. Es decir, tiene que haber un criterio correspondiente para evaluar los bienes. No se le pone el precio que nos da ocurre, sino hay que evaluarlo conforme a la ley del mercado, por ejemplo. Ahora, ¿qué más existe respecto de los bienes que se aportan? Es que tiene que haber saneamiento. El aportante asume ante la sociedad la obligación del saneamiento de los bienes aportados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo entrego un bien correspondiente a la consecución de la sociedad, a la constitución de la sociedad, debo darlo debidamente saneada o obligarme a sanearlo en un plazo correspondiente. Porque imaginemos, por ejemplo, que yo otorgo inscrito en el registro público, pero además hipotecado a favor de una entidad financiera. Obviamente sobre ese bien pesa una amenaza de destrucción respecto de un remate forzado que puede efectuarse en cualquier manera, en cualquier momento. Por lo tanto, lo que ha aportado a la sociedad no serviría de mucho. Si yo he aportado un bien, tengo lo mínimo que hacer como socio aportante es sanearlo, es decir, tenerlo, sus documentos en regla, sin ningún problema de crédito, sin ningún problema de saneamiento por vicios ocultos u otro tipo de saneamiento correspondiente. Ahora, respecto de los bienes, ¿existe riesgo? Sí. El riesgo del bien aportado en propiedad es de cargo de la sociedad. Claro, si ya le pasé a nombre de la sociedad, entonces el riesgo corre a favor de la sociedad. El riesgo del bien aportado en uso o usufructo recae sobre el socio. ¿Por qué? Porque no le he dado en propiedad a la sociedad, solamente lo he entregado en uso, en usufructo. Por lo tanto, si le hice de esa manera, ¿no? Tengo que yo correrme con toda la responsabilidad y con todo el riesgo de este bien aportado. Todo ello constituye el patrimonio social. Cuando uno tiene una obligación en la sociedad, es el patrimonio social que tiene que cubrir con todos los gastos, con todas las responsabilidades y con todas las obligaciones que tiene la sociedad frente a los socios y frente a terceros. ¿Los socios tienen responsabilidad? Claro. Los nuevos socios también. Quien adquiere una acción o participación en una sociedad existente responde de acuerdo a la forma societaria respectiva por todas las obligaciones sociales contraídas por la sociedad con anterioridad. Eso quiere decir que si yo voy a formar parte de una sociedad, yo tengo que conocer la sociedad. Si tengo que conocer a los socios, tengo que conocer su actividad, tengo que conocer toda su vida crediticia. Cuando yo voy a adquirir una acción, estimado amigo, cuando voy a adquirir una participación, es lo mismo que adquirir un bien inmueble. Es lo mismo que adquirir una casa, un terreno, un lote de terreno. Es decir, tengo que seguir todos los procedimientos correspondientes. No puedo yo, de buenas a primeras, comprar acciones en una sociedad respecto de la cual yo no sé mucho cuál es su actividad social. ¿A qué se dedica? ¿Quiénes son sus socios? ¿Cuáles han sido sus ganancias y sus pérdidas en el año? ¿Qué problema financiero tiene? ¿Qué problema judicial tiene la sociedad? Mínimo tengo que ser un comprador diligente de acciones en una sociedad, porque caso contrario yo correré con todas las responsabilidades al momento de adquirir estas acciones o estas participaciones en una determinada sociedad. Hasta aquí, amigos, el análisis correspondiente de dos temas que han sido trascendentales en la vida de una sociedad y que son fundamentales que los socios, que los profesionales, ¿no?, conozcan respecto al derecho societario, que ha sido el domicilio de la sociedad, que, ojo, no hay que confundirle con el domicilio, con la oficina donde se ha abierto, ¿no?, el negocio correspondiente. El domicilio de una sociedad es la provincia donde está ubicado, no es una dirección domiciliaria. El domicilio de la sociedad es una ciudad correspondiente, no es una dirección domiciliaria. No es tu casa, no es tu oficina. El domicilio de una sociedad es una provincia. Si está domiciliado en Moyobamba, será la provincia de Moyobamba. Eso es lo trascendental en el domicilio de una sociedad. Lo trascendental en una sociedad, ¿no?, infinitamente, es respecto de los aportes. Tengo que conocer yo, y esto es lo que les hemos dicho, cómo efectúo mi aporte en dinero, depositándolo en un banco, en una entidad financiera o crediticia del sistema financiero nacional. ¿Cómo aporto mis bienes inmuebles? Señalando la partida correspondiente y otorgándole en propiedad a favor de la sociedad al momento de constituirse o de aumentarse el capital. ¿Cómo
aporto un bien inmueble no inscrito, describiéndole, individualizándolo, valorizándole y comprometiéndome a que en su momento correspondiente y entregado en propiedad a la sociedad debidamente inscrito en el registro público. ¿Cómo es que yo realizo mis aportes en bienes muebles no inscritos, ¿no? A través de un informe pormenorizado o un informe individualizado de cada uno de estos dentro de la escena? Yo habría constituido